Carlos de mañana. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Yo sé que hoy va a ser un día de bendiciones para nosotros, porque hemos escogido buscar al Señor primero y después. Antes de orar, yo quería pedir, ¿hay algún hermano que tenga alguna petición en esta noche que quisiera que la pusiéramos delante del Señor en esta mañana? ¿Hermano? ¿Personal? ¿Ok? ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Hermana? Sí, por un tío que está en México y está enfermo. Muy bien. Yo por mi niña que está un poquito enferma. Muy bien. ¿Alguna otra petición, pastor? Sí, quiero pedir por mi esposa. Ha estado un poco quebrantada de salud. Ok. Pero que el Señor la siga mejorando. Yo quiero pedir por mis hijos, por mi esposa y por estos días que vamos a estar aquí, que el Señor se manifieste y toque todo el corazón. Amén. Hermano, Por el templo. Por nuestros por la hermanos. iglesia. Amén. Muy bien, hermanita. Por un muchacho que se llama Dominic, tiene 18 años y deseo que el Espíritu Santo le toque donde quiera que esté. Amén. Yo también quería pedirle al Señor por mi esposa. Su tía murió anoche. Ella me llamó como a eso de la 1 de la mañana llorando. Su mamá ha pasado por muchos problemas últimamente. Se le han muerto muchos familiares. Para que el Señor la consuele, vamos a orar por ella. Quiero orar también por la iglesia, que haya un despertar, un reavivamiento. Que el Señor pueda despertar su iglesia. Muy bien, vamos a arrodillarnos y vamos a buscar la presencia del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, Padre de amor, te queremos dar las gracias por tu amor infinito, por el deseo que tú has puesto en nuestros corazones de venir en esta mañana, Señor, a buscarte mientras pueda ser hallado. Oh Padre de amor, tú has oído las peticiones que se han pedido aquí en esta mañana. Tú has prometido que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No hay límite, Señor. A tus pies ponemos estas peticiones, Señor. Contéstalas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Oh Padre de amor, sé con tu iglesia en la ancha faz de la tierra, a nuestros hermanos en todos lugares, aquellos que están padeciendo problemas personales, económicos, de enfermedades. Pasa tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos. Padre de amor, al estudiar tu palabra en esta mañana, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que tú aclares nuestras mentes, que tú diriges este estudio, Señor, que no sean mis palabras o nuestras opiniones, sino las tuyas, Padre de amor. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, por la unción divina de tu Santo Espíritu, que sí debemos sentir el gozo, la paz, el gozo de tu santidad en nuestras vidas, que podamos ser transformados a tu imagen y semejanza, que podamos reflejar tu carácter plenamente, Padre de amor. Queremos vivir tu vida, queremos ser como tú fuiste, Señor. Amén. Es por Jesús que te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, quiero recordarles que esto es un estudio y que me gustaría que todos participaran. Sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan. Vamos a estudiar algo, mis hermanos, que es indispensable en la iglesia. La obra del Espíritu Santo. Este es un tema que se oye poco. Mucho se habla del Padre y del Hijo. Poco se habla del Espíritu Santo. Y lamentablemente es triste porque sin el Espíritu Santo no somos nada. No hay vida en la iglesia sin el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Es más, nosotros podemos tener un conocimiento de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo no tiene ningún valor. Vayan al libro de Juan, capítulo 16. Juan 16. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y miren cómo Él comienza este versículo. Capítulo 16, versículos 7 y 8. Jesús dice:
pero yo os digo la verdad. Qué interesante que él está diciendo, pero yo os digo la verdad. ¿Acaso él no siempre dice la verdad? Creo que la razón por la cual está diciendo esto es porque él quiere poner un énfasis en lo que va a decir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene, o sea, es mejor para ustedes que yo me vaya. Eso se oye un poco controversial, ¿verdad? ¿Qué puede ser mejor que la presencia personal de Cristo en medio de sus discípulos y en medio nuestro? Jesús está diciendo aquí que es mejor, os conviene para ustedes, es mejor para ustedes que yo me vaya. Eso pone a uno a pensar, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Está queriendo Jesús decir que mejor que la presencia personal en medio de nosotros era la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Señor estaba atado a la humanidad. Solamente podía estar en un lugar mientras estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Era limitado. Pero a través del Espíritu Santo, el Señor podría morar en todos los corazones de todos los cristianos en el mundo entero. Amén. Amén. Entonces por eso Él decía, os conviene que yo me fuere. Y era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no podía venir. Y eso lo vamos a ver ahora. Y sigue diciendo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante, nuestra obra es predicar el Evangelio. ¿Quién va a ser el convencimiento? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, el Espíritu de Dios va a hacer la otra. No podemos hacer la obra del Espíritu Santo, solamente podemos hacer la obra de predicar el Evangelio. Y sigue diciendo en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esto lo podemos ver hoy en día. Hay tantas denominaciones cristianas que no tienen la verdad. Y están estudiando el mismo libro que tú y yo estamos estudiando. Pero sin el Espíritu de Dios no son guiados a la verdad. ¿Ven la diferencia de estudiar la Biblia sin el Espíritu Santo? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso es una promesa, no solamente para los discípulos, sino también para nosotros. Ahora, vayan al libro de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37. Y mis hermanos, este debiera ser nuestro deseo. Hablando del Espíritu Santo, miren lo que dice aquí. Juan 7, 37 al 39. Dice ahí, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vamos a ver de qué se está refiriendo el Señor. ¿Qué son los ríos de agua viva? Miren lo que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que Jesús fuera glorificado para que su Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Y después ríos de agua viva iban a fluir de nosotros. ¿Verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder dar. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no había venido todavía? ¿Será que el Espíritu Santo no había venido antes de esto? Dice ahí, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha existido desde siempre, desde la eternidad, con el Padre y el Hijo en la creación. Fue cuando ayudaron, el Espíritu Santo fue que fue puesto en Adán cuando fue creado. Ese aliento de vida fue el Espíritu Santo que fue puesto en Adán.
Por eso el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque el Espíritu Santo fue puesto en el hombre. Siempre ha existido, pero en la forma que fue recibido después es que se está refiriendo a Jesús, con la magnitud que fue recibido el Espíritu Santo. La sierva del Señor, en el libro Deseado de todas las gentes, y quiero decirle que es la cita favorita mía de todo este libro. Página 625, miren lo que dice del Espíritu Santo, mis hermanos. Yo creo que de esta cita se puede hacer una semana de oración. Pastor, me gustaría que usted la anotara por ahí. Mírenlo, no sé si la han oído, la han leído. Página 625, hablando del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. ¿Cuál era el más elevado de todos los dones? El Espíritu Santo. A veces hablo con mis hermanos, lo oigo hablando de cosas diferentes, y yo siempre trato de introducir preguntas para traerlo a la Biblia. Porque ¿para qué hablar de otras cosas, verdad? Amén. Y yo vengo y le digo a mis hermanos, un día lo oigo hablando acerca de algo ahí que ni siquiera tenía importancia. Y le digo, mis hermanos, si tú pudieras pedirle algo al Señor, ¿qué fuera? Muchos dicen, oh, yo quisiera conocer toda la Biblia. Y otro dice otra cosa. Y yo dije, yo le pediría el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo vienen todos los dones. La fe, la paciencia, la bondad, el amor. Todo viene con el Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra de Dios. El predicar. Todos los dones son dados a través del Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo está como muerta. No tiene vida. Así como Adán hubiera sido solamente un cuerpo ahí, sin el aliento del Espíritu Santo no hubiera tenido vida. Ese es el don más elevado que Jesús había pedido para su iglesia. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y oigan esto. ¿Cuánto creen que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es importante? Ahora miren lo que dice la sierva del Señor. Y el mismo Jesús lo dijo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Por qué? Cristo pagó nuestra deuda. Fue nuestro sustituto, ¿verdad? A través de ese sacrificio. Pero sin la obra del Espíritu Santo, los cambios en las personas no iban a ser una realidad. El hombre iba a ser cayendo en pecado. Y el pecado es lo único que nos puede mantener fuera del cielo. Sin la obra del Espíritu Santo no hubiera sido, el plan de salvación no hubiera sido completo. Porque el plan de salvación tiene que ver con la justificación, que es la obra de Cristo cuando murió por nosotros. La santificación es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Solamente una obra del plan de salvación hubiera sido completa, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Pero la santificación también es una parte del plan de salvación. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sin la santificación no puede venir la redención, que es cuando nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Dice ahí, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Esclavos del pecado. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo iba a ser vencido? Solamente a través del Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad. Que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Están viendo? Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Amén. Y es profundo eso y poderoso. Eso es lo que dice Primera de Pedro 4:6, ¿verdad? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias, cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Amén. Que dicho sea de paso, eso es lo que Jesús está esperando para venir, ¿sí o no? Que se manifieste su carácter en su iglesia para venir a rescatarla como suya. ¿Ven la importancia del Espíritu Santo, mis hermanos? ¿No debemos clamar a Dios por el Espíritu Santo?
Ahora miren esto. Nosotros a través de un ejemplo en la Biblia podemos ver, porque la gran necesidad, la sierva del Señor dice que la más urgente necesidad de la iglesia hoy en día, en la página 193 de Eventos de los Últimos Días, miren lo que ella nos dice. Página 193. Esto es lo que más le hace falta a la iglesia en estos días. En ese tiempo estamos ahora. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Oigan esto, sí es importante. Esto también está en la página, primero que es Mensajes Selectos, tomo 1:41. Pero miren esto, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. La mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Ahora dice ella, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. ¿Y a través de qué forma vamos a obtener esas bendiciones? A través del Espíritu Santo. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Eso no fue lo que dijo Jesús cuando dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿De qué estaba hablando él? Del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo vienen las demás bendiciones. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Cuáles son las condiciones? La confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. Dios, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Ahora, ¿quién va a traer un reavivamiento dentro de la iglesia, mis hermanos? El Espíritu Santo. Es más, déjenme hacerle una pregunta. Cuando las 10 vírgenes se durmieron, ¿verdad? Las 5 fatuas y las prudentes, todas se durmieron. Así mismo como está la iglesia hoy en día. Se están cumpliendo exactamente esa parábola del Señor. ¿Quién es que da el clamor a medianoche? ¿Quién es que despierta a la iglesia? Es el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Dice que la iglesia, ¿quién representa a las 10 vírgenes? La iglesia, todos. La iglesia entera, incluyendo los dirigentes, representada por las 10 vírgenes. ¿Quién entonces despierta a las 10 vírgenes? Dice que se oyó un clamor a medianoche. ¿Quién la despierta? Es el Espíritu Santo que la despierta, mis hermanos. ¿Están viendo? Esto es traído a través del Espíritu Santo, este reavivamiento. Y las condiciones, primero tenemos que ver cómo sucedió a través de la iglesia cristiana al principio del ministerio evangélico. Vamos a ver las promesas primero. Vayan al libro de Hechos. Rápidamente, libro de Hechos. Y vamos a ver cómo ellos pudieron obtener estas bendiciones de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las condiciones? Hechos capítulo 1, versículo 2. Hablando de Jesús. Miren lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 2. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba. Recuerden lo que Jesús dijo. Es necesario que yo me fuere. Y Él tenía que ser glorificado primero antes que el Espíritu Santo sea derramado sobre la tierra. Y todo esto, hermano, fue presentado a través del santuario. Vamos a verlo rápidamente. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles ¿cuánto tiempo?
durante 40 días después que resucitó, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y miren lo que le mandó. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos ¿qué? Días. Y miren lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué recibiréis, mis hermanos, a través del Espíritu Santo? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son las condiciones, mis hermanos. Y yo se las voy a leer rápidamente. ¿Cuáles fueron las condiciones que tuvieron que tener los apóstoles, los discípulos, para recibir el Espíritu Santo? Y esas mismas condiciones nosotros hemos de cumplir para que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, sea derramada en la iglesia. Miren esto, página 767 del deseado de toda la gente. Miren lo que dice la sierva del Señor. 767. Miren las condiciones. Estos discípulos, sabemos que después que Jesús dijo estas palabras, los discípulos obedecieron la promesa. Y dice que estaban unánimes, juntos, esperando la promesa que el Señor le había dado. ¿Verdad que sí? Dice aquí, estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día de Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias, estaban unánimes. Amén. Aquí va la primera. Y esto va con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma ¿qué? ¿Están conmigo? Una misma cosa. Eso puede suceder entre personas que seamos de diferentes costumbres, diferentes naciones, que todos hablemos una misma cosa. Si tenemos un mismo espíritu, ¿no puede suceder eso? Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Que hablemos toda una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. La misma verdad que trae unión también puede traer divisiones. Eso está descrito en la palabra de Dios. Pero si todos tenemos un mismo espíritu, vamos a estar como unidos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo ¿qué? Parecer. Wow, está profundo eso, ¿sí o no? Sí. Esa es una de las condiciones para que el Espíritu Santo sea derramado. Vamos a ver la otra. Creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. La promesa que Jesús le había dado está en Lucas 24 también, esa promesa. Jesús le dijo: y recibiréis el Espíritu Santo. Tenían que creer en esa promesa. Tenemos que creer en esa promesa. Ahora déjenme explicarle algo. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Ustedes saben que la doctrina del santuario es tan importante para nosotros como lo fue el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es tan importante para nuestra salvación como lo fue su ministerio en la cruz de Calvario, como fue su sacrificio en la cruz de Calvario. A través de las fiestas del santuario nosotros podemos entender qué era lo que ellos estaban esperando. Y vamos rápidamente a verlas. Mire cómo se cumplió exactamente esto. Si ustedes van al libro de Levíticos, capítulo 23, y no vamos a entrar en detalle, vamos rápidamente para ver algo. Habían 7 fiestas anuales, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir esas 7 fiestas? ¿Las recuerdan? Rápidamente, mis hermanos, miren esto. Esto es parte del plan de salvación. Estas fiestas se cumplieron al pie de la letra, mis hermanos. Habían 3 fiestas que se cumplieron en la primavera. Una en el verano y 3 en el otoño. Las 3 de la primavera era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. En el verano se cumplió la fiesta del Pentecostés. Y en el otoño, las fiestas de las trompetas, del día de expiación y, ¿cuál es la otra?
¿Cuál es la que falta? Que todavía la vamos a cumplir en el cielo. La de las cabañas. ¿Ok? Ahora vamos a concentrarnos en las primeras 4 rápidamente. Capítulo 23, versículo 15. Miren esto. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí se sacrificaba un cordero para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué representaba ese cordero? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús. ¿Cuándo murió Jesús, mis hermanos? Exactamente ese día, un 14 de abril, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde. Exactamente la cumplió. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7, que Jesús es nuestra, ¿qué? Nuestra Pascua. Él lo cumplió exactamente a esa hora. ¿Qué sucedió en ese mismo momento? Dice la sierva del Señor. Cuando el sacerdote iba a matar el cordero, a sacrificar el cordero, dice que salió corriendo. ¿Qué sucedió también, dice la palabra de Dios, cuando Jesús murió en esas 2 tardes? ¿Qué sucedió con el templo? Se rajó el velo. Se rajó de arriba a abajo el templo que dividía, el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. ¿Están viendo? Al otro día, el versículo 16 dice, y a los 15 días, o sea, al próximo día de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Estoy leyendo el capítulo 23, Levítico, versículo 6, perdón, hermanos. Fue que dije 16. 16. Estamos en el versículo 5, ya lo leímos. Y ahora estamos leyendo el 6. ¿Están conmigo? Sí, amén. Escúchame, hermano. Fue que había dicho 15 y 16. Te dije, si vengo dormido todavía. Ok. Bueno, hermanos, escúchame. Capítulo 23, versículos 5 y 6. Ya leímos el primero, en el mes primero. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ese día, ¿qué pasó con Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Al próximo día de la Pascua. Estaba en la tumba descansando. ¿Quién es el pan de vida, mis hermanos? Jesús. Jesús dijo, este es mi pan, ¿verdad? Lo partió y lo repartió a sus discípulos. Ahora miren lo que dice el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Que dijo, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué sucedió? Aparte de que el velo se rajó de arriba a abajo, ¿qué otra cosa sucedió? Hubo un terremoto, mis hermanos, y la tumba de muchos santos fueron abiertas, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero no resucitaron hasta el día que Él resucitó, y fueron y se presentaron a muchos. Eso representa las primicias. Y en Efesios 4 nos dice que esas primicias subieron con Jesús al cielo. ¿Están viendo? Esas representan las primicias que se cumplieron el mismo domingo, que cuando Jesús resucitó, también resucitó un grupo de santos. Usted me está mirando como que estoy diciendo algo raro. Vayan a Mateo capítulo 26, versículo 50. Perdón, capítulo 27, versículo 50. Miren rapidito. Hermanos, todo esto se cumplió con las fiestas anuales. Todo se cumplió. Jesús fue todo eso. Era el centro del santuario y de las fiestas. Capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora miren lo que dice el 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿están viendo? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este grupo representa la primicia, los primeros frutos. ¿Está viendo? ¿Cuándo se cumplió? ¿Ok? Por eso habla en 1 Corintios 15, 27, habla de que Jesús, las primicias, y después nosotros, ¿verdad? Amén. Amén.
Ahora vamos a seguir al Levítico 23 otra vez para ver cómo llegamos a la parte del Pentecostés. Ahora vamos al versículo 15 del capítulo 23 de Levítico. Vamos a la cuarta fiesta solemnes de Jehová. Capítulo 23, versículo 15. Ahora miren esto. ¿Están conmigo todos? Amén. Hasta ahora estamos entendiendo cómo se cumplieron estas fiestas solemnes en la vida de Jesús. El día de expiación, todo eso se cumplió, hermanos. Capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que siga al día de reposo. O sea, al otro día del día de los panes, cuando Jesús estaba en la tumba. Déjenme decirle algo. ¿Ustedes recuerdan en Juan donde dice que se le llamó el gran sábado? Se celebró ese día que Jesús estaba en la tumba. ¿Por qué ustedes creen que se le llamó el gran sábado? Porque era un sábado del séptimo día de la semana, de acuerdo al mandamiento, y también era un día de la fiesta solemne, un sábado ceremonial también. Era doble ese sábado. Ahora, al otro día, miren lo que dice aquí, el día de las primicias, capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla. ¿Están viendo? De la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos días son 7 semanas? 7 por 7 son ¿qué? 49. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahora miren esto. Jesús resucita. ¿Y por cuánto tiempo se apareció? 40 días. Por 40 días. Ahora, ¿qué sucedió después que Jesús resucitó? ¿Qué pasó con Jesús, mis hermanos? Los estudiosos de la Biblia, contéstenme. Esto es un estudio. ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? Se presentó a los discípulos. A los discípulos, pero antes de eso, ¿quién fue la primera que lo vio ahí? Vayan a Juan. Juan capítulo 19, rapidito. Perdón, capítulo 20, versículo 14. Y vamos a avanzar rapidito porque tenemos que ver esto. Hermanos, yo les estoy mostrando esto para que usted vea que los discípulos creían en la promesa, en algo que se iba a cumplir. Y eso fue dado a ellos a través de las fiestas solemnes, las fiestas ceremoniales. Y déjeme decirle algo, solamente la iglesia adventista conoce estas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina del ¿qué? Del santuario, la única iglesia en el mundo entero que está predicando estas cosas. ¿Juan qué? Perdón. Juan capítulo 20, versículo 14. Miren esto, después que Jesús resucitó. ¿Están conmigo? 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Está hablando después del día de la resurrección. ¿Están viendo? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús tenía que subir al cielo después que resucitó para cumplir lo que tenía que hacer el sacerdote en el Antiguo Testamento. Jesús tenía que hacer exactamente todo lo que había sido predicho a través del santuario. Miren, el versículo 19 dice que Él llegó esa misma noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Está viendo? El domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahora, Jesús se desapareció por 7 días. Subió al cielo para presentarse delante de Dios y decir: ¿es suficiente lo que he hecho? Ahora miren el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahí entonces es que Jesús se deja tocar por ellos. ¿Están viendo? Todo esto fue cumplido. 7 días, más 40 días que se apareció. Bueno, en los 7 días está incluido los 40, los 7 días está incluido en los 40 que Él se presentó delante de todos. Después de eso, Él asciende al cielo.
Y todo esto se cumplió exactamente a los 50 días. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Después del día de la resurrección. Perdón, después del día que Él murió. Si ustedes van al libro de Hechos, el capítulo 2, exactamente a los 50 días, cuando se cumplía la fiesta del Pentecostés, fue que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. ¿Están conmigo? ¿Estamos comprendiendo cómo todo esto se cumplió, mis hermanos? Hechos capítulo 2. Estas eran las cosas que tenían que creer los discípulos, que se iba a cumplir exactamente en el día exacto. Hechos capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, desde el capítulo 1, perdón, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de Hechos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Están viendo? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Qué interesante que dice ahí, en número. Ahora el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Están viendo? Se cumplió exactamente los 50 días de la fiesta del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y conocemos la historia. De repente vino un estruendo y el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. Amén. Y ustedes se acuerdan que había personas ahí de todas nacionalidades. Por eso se le dio el don de lengua. Recuerden lo que dijeron los varones que estaban mirando a los discípulos. ¿Qué decían ellos cuando lo veían así, actuando y predicando de esta forma? Que estaban como borrachos. Pero ¿qué le dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro le explicó en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 de Hechos, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Hermanos, a la hora exacta, cuando se cumplía el día del Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo. Amén. A esa misma hora se celebraba el día del Pentecostés. A la hora exacta, mis hermanos. Ellos creían esa promesa y la esperaron y estaban todos unánimes. Por eso el Espíritu Santo fue derramado. Entonces la primera condición es, se reunieron y apartaron todas sus divergencias, estaban unánimes, ¿verdad? Y ya vimos lo que es unánime, lo vimos en 1 Corintios 1:10. Hermanos, vamos a poner atención porque estas son las condiciones y no cambian. Estas son las condiciones por las cuales vamos a recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Ahora, creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe, creyendo que Dios iba a derramar su Espíritu. Ahora miren la tercera condición. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Vamos a ver la tercera condición. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. ¿Para qué yo quiero el Espíritu Santo? ¿Será para yo beneficiarme? Para mí personalmente no, es para predicar el Evangelio y porque me preocupa la salvación de las almas. Esa es la tercera condición. Amén. ¿Están viendo las tres condiciones? Esas son las condiciones por las cuales el Espíritu Santo va a ser derramado en la iglesia también, mis hermanos. Las cosas no cambian. Ahí están las tres condiciones. La sierva del Señor dice, en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 188, hablando de ese tiempo cuando fue derramado el Espíritu Santo, miren lo que dice. Página 188, Eventos de los Últimos Días. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24:53. Ahora miren esto. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿sí o no? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo estoy clamando a Dios por el Espíritu Santo. Yo estoy esperando, yo estoy anhelando ese día como la venida del día, como el día de Jesús cuando venga en gloria. Así debemos de anhelar la llegada del Espíritu Santo también. Porque sin el Espíritu Santo, las demás cosas no van a venir. Sin el Espíritu Santo no vamos a estar preparados para los demás eventos que han de venir.
todos los eventos, el pequeño tiempo de angustia, las plagas, todas esas cosas que van a suceder en el futuro, sin el Espíritu Santo no vamos a poder soportar esas cosas. Sigue diciendo ahí, mientras los discípulos estaban esperando el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, mis hermanos. ¿Ustedes saben lo que es orar con intenso fervor? ¿Quieren ver cómo Jesús oraba rápidamente? Vamos a ver cómo Jesús oraba. Vayan a Hebreos capítulo 5, versículo 7, rápidamente. Porque lamentablemente hoy en día oramos como con algo liviano. Miren cómo Jesús oraba. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesús, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Miren cómo Jesús oraba, mis hermanos. Y esto era todos los días que él oraba, que oraba así. Hebreos 5, 7, miren lo que dice. Y Cristo en los días de su carne. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Herrera? En los días de su carne. Cuando él estuvo vivo. Cuando estuvo vivo aquí. No solamente un día, ¿verdad que no? Todo el tiempo que estuvo en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así oraba Jesús. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Están viendo? Sabemos que no es cuando él oró en el Getsemaní, porque él murió como quiera. Está hablando así de la muerte eterna. Si Cristo hubiera caído en un solo pecado, dice la sierva del Señor, se hubiera perdido con el resto de la humanidad. ¿Sabían ustedes eso? Jesús oraba como que su vida dependía de esa oración. Hermanos, así debemos nosotros orar también. Especialmente por la mañana cuando estamos a solas con nuestro Dios. Dice ahí que Jesús oraba con súplicas, con gran clamor y lágrimas. Como que nuestra vida eterna depende de esa oración. ¿Están viendo? Así oraban ellos. Dice, los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. ¿Están viendo? ¿Para qué querían el Espíritu Santo? Para poder predicar este mensaje, poder encontrarse con los hombres. Y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Esa es la razón por la cual queremos el Espíritu Santo, mis hermanos. Es verdad que tenemos beneficio personal porque el gozo y la paz del Señor está con nosotros. Amén. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo? Estaba hablando, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él está hablando del Espíritu Santo ahí en Juan 14. ¿Acaso Juan 14, 15 y 16 no habla del Espíritu Santo? Esa paz, ese beneficio que recibimos, pero más que eso, el hecho de que a través con el Espíritu Santo, el Señor nos va a utilizar para traer las almas a Él. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. El Espíritu fue derramado después que los discípulos los hubieron llegado a la unidad perfecta cuando ya no contendía por el puesto más elevado. Y mis hermanos, nosotros conocemos los resultados. Dice Colosenses que el apóstol Pablo dice, y léalo rápidamente porque muchas personas cuando yo leo esto no me creen. ¿Saben ustedes que con esos 120 el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo? ¿Y comenzó con cuánto? Con 120. El Señor está buscando no cantidad, calidad. Ahora mismo en la iglesia adventista hay que alrededor más de 15 millones, pastor. ¿Usted cree que el Señor necesita eso para predicar este mensaje? Y no me malinterprete, la voluntad del Señor es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero lamentablemente no va a ser así. Miren mis hermanos, yo sé que el pastor Herrera, el pastor Peguero va a muchos lugares predicando. Donde quiera que vamos siempre encontramos 2 o 3, un pequeño grupo en cada iglesia que está de verdad clamando a Dios por estas bendiciones. Amén. Lamentablemente es así. Miren en Colosenses capítulo 1, ya para terminar, Colosenses 1, versículo 23. Miren los resultados del Espíritu Santo, mis hermanos. Capítulo 1, 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Con cuánto comenzó? Con 120, mis hermanos. Es más, el primer día, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. Hermanos, yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia. Entonces ya no tendremos que estarnos preocupando por ese afán, mis hermanos. Hay que primero preocuparse porque el Espíritu Santo pueda utilizarnos. No nosotros utilizar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomar control completo de nuestras vidas. Esto tiene que suceder dentro de la iglesia, mis hermanos. Y ya es hora. Ya es hora. Muchas personas creen que esto es algo para el futuro. Déjenme leerle la última cita. Muchos piensan que esto es algo para el futuro, pero es ahora. Miren esto. Wow, acabando de abrirlo, miren, salió ahí. Página 192, eventos de los últimos días. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. ¿Cómo oraron ellos? Rogaron a Dios, clamaron. Mis hermanos, las vigilias hacen faltas, hay que luchar tanto. Nosotros debiéramos hacer una vigilia, yo no quiero exagerar, semanal, pero por lo menos una vez al mes. ¿Sí o no, pastor? Por el descenso del Espíritu Santo, que solamente hablemos del Espíritu Santo, que si hay hermanos que haya contienda, que podamos en la mitad de la reunión de pastor, perdón, yo quiero pedirle perdón a mi hermano y abrazarlo. Ahí es que el Espíritu Santo viene. Hermano, y las bendiciones, la paz que se siente, el gozo que podemos recibir, las bendiciones espirituales, no hay forma de describirlas. Dice ella, debemos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. ¿Sí o no? Amén. Ahora miren para cuándo es esta promesa. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del